Mundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Y este precisamente ha sido el tema de debate y reacciones en todo el país durante estas últimas horas, una vez que se ha cerrado la fase de postulación para el concurso para fiscal general del Estado, con 75 postulantes de lo que hemos informado, y hay algunas figuras públicas también de la función judicial relacionadas al libre ejercicio profesional y también a la política, algo que también ha dejado de alguna forma cuestionamientos a este proceso. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, para hablar sobre este tema. Polémico sin duda, y algunas de las reacciones una vez que el concurso avanza. Paul, bienvenido. Gracias, Fausto, gracias por la invitación y un gusto estar acá con todos ustedes. ¿Qué queda de aquí en adelante? Porque los cuestionamientos parece que al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social básicamente le han resbalado, y esto avanza en medio de todos los señalamientos que no son pocos y no son leves. Sí, Fausto, mira, primero hay que determinar que de estos 75 postulantes, más o menos del 15% corresponden a exfiscales, fiscales, exjueces, jueces actuales, incluso defensores públicos. Y el 85% adicional son abogados en libre ejercicio profesional. Eso da clara muestra de que, en efecto, esta posibilidad democrática, donde no se limitó la participación de los diferentes abogados, ha sido recogido en buena manera, de tal suerte que incluso ayer, a último momento, subieron desde 20 o 21 participantes a los 75 finales. Claro, básicamente en lo que fue de la tarde de ayer y la noche es donde se incrementó el número notablemente. Exactamente, y eso yo considero que es por la invitación que hicimos como gremio de abogados a que se postulen a dicho concurso, y que de una u otra manera, y ahí salto al otro lado, desde la Comisión Cívica también, que la presido, se ha dado esta transparencia y claridad y esta posibilidad de que a través del trabajo que se va a hacer sea transparente y sobre todo público este concurso, para determinar que por lo menos no existan irregularidades dentro de ello, y que en caso de existirlo, obviamente nosotros daremos a conocer a la sociedad ecuatoriana sobre estas posibles o irregularidades que podrían existir. Pero cabe aquí algo. Tenemos la comisión de selección, y esta comisión de selección ha sido la más cuestionada. ¿Cuestionada por qué? Porque no tienen experiencia ni en el tiempo, porque mínimo es de 10 años para el cargo de fiscal general de la Nación, como en materia penal, procesal penal, litigación oral, penal internacional. Pero valga decirlo, eso no es un problema del reglamento, eso es un problema de la ley orgánica de Consejo de Participación Ciudadana. Pues hay que tomar en cuenta que la ley está sobre el reglamento, y si bien es cierto, en el reglamento se dispuso estas limitaciones o estos requisitos, pero resulta que en la ley los requisitos básicos eran tener título de tercer nivel, ser ecuatoriano y no haber sido procesado. Es decir, que cumplieron con ello. Para esto, en su momento debió hacerse la reforma a la ley, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Y en este caso no hablamos de ilegalidades, porque eso no ha ocurrido, pero sí de, creo que una palabra que identifica mucho al proceso, la ilegitimidad. Exactamente. Y mi consideración es que en efecto existe esta ilegitimidad, y que esto provocaría cierto desacuerdo en este concurso. Pero tenemos lo que tenemos. O desconfianza. Ok, exacto, desconfianza. Pero tenemos lo que tenemos, Fausto. Y ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Mandar a cero el concurso? A mi consideración no sería correcto, pues es evidente que ya se necesita el cargo titular del fiscal o la fiscal que vaya a estar en este proceso. Entonces, ¿cómo construimos o damos muestras de una posible legitimidad? Y es eso lo que nosotros hemos también advertido al Consejo de Participación Ciudadana, y nos hemos permitido hacer sugerencias. Tenemos en este concurso, dos fases importantes. La primera, que hace relación a méritos, y la segunda, que hace relación a oposición. Méritos calificado con hasta 50 puntos y oposición hasta 50 puntos igualmente, pero está subdividida en 30 en prueba escrita y 20 en prueba oral. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Debe el Consejo de Participación Ciudadana o la Comisión de Selección invitar a las universidades que se integre, es decir, que se integre la academia, indicando, extendiendo
perfiles de docentes universitarios que sean los encargados no solo del constructo de las preguntas que se va a tomar, sino sobre todo de la prueba oral. ¿Por qué esto, Fausto? Porque si nosotros tenemos que la prueba oral podría ser subjetiva, es decir, yo postulante A, caigo bien a la comisión y me califican con 15 sobre 20 o 20 sobre 20. Y el postulante B que cae mal le califican con 1 o con 5. Y ahí estaría la diferencia y una posible irregularidad que obviamente desmarcaría el tema del concurso. Y allí podría entrar quizá, perdón que le interrumpa, el hecho, lo que se ha comentado, porque no es, ya ni siquiera podríamos hablar de un secreto a voces, es algo que todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo sabe, ya tenemos una experiencia no buena de estos concursos, que haya favoritos, que haya los ungidos, que haya quienes entran a jugar con una cancha inclinada a su favor. Sí, exactamente, con eso podríamos corregir, porque ya tenemos experiencia y algunas experiencias anteriores. ¿Cómo corregimos esto? Ok, invitemos a la academia. Pidamos a la academia que presente perfiles profesionales de catedráticos, que ellos sean los encargados de calificar esta prueba oral. Y con ello vamos a tener, en cierta manera, ya una legitimidad hacia el concurso. Pero restaríamos la responsabilidad de la Comisión Ciudadana de Selección. No necesariamente, porque vamos a tener otras fases donde se va a calificar y que para ello también sirven estas veedurías. La veeduría formal, llamémosla así, la que está inscrita al Consejo de Participación Ciudadana, y esta veeduría que también estamos haciendo como un ejercicio social que está dispuesta en la Constitución, que estamos algunos gremios, como el gremio de abogados, como el gremio de periodistas, como universidades, algunas universidades que son parte de esta comisión de selección, y que nosotros vamos a hacer el símil del concurso. Es decir, el postulante A presenta su carpeta y es calificada por la comisión de selección, me estoy inventando, con 45. Nosotros esperamos que también tengamos esa misma calificación, pero en el caso de que tengamos una calificación mayor o menor, vamos a dar a conocer a la sociedad sobre esta diferencia que existe y una posible irregularidad que existiría. Pero vamos a ser un poco más realistas. Esto quizá es lo deseable, quizá esto ocurriría en un mundo ideal, pero esto no va a pasar. Usted se imagina a Andrés Fantoni, a Rosero, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tenemos y cambiando estas reglas. Mire, yo no los imagino. Ya hay que decirlo claro. Desde el momento en que tenemos la comisión de selección es quien va a liderar este concurso como primera fase, ¿no es cierto? Segundo, que estas inconsistencias que podría existir y en este ejercicio de la sociedad civil que lo hacemos, podríamos dar a conocer a la sociedad ecuatoriana y, a mi consideración, en vista de lo que ha pasado últimamente, incluso de esta posibilidad de que se les quite las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana, el nombrar cargos. Es un tema que vamos a abordar, sí, precisamente. Considero yo que ni el Consejo de Participación Ciudadana ni el gobierno nacional van a tener ese golpe político. Ahora bien, y hemos visto, y usted menciona algo que es importante, quien está liderando este proceso es o debería ser la Comisión Ciudadana de Selección, pero no hemos visto ese protagonismo en la comisión, porque el protagonismo se lo ha llevado Andrés Fantoni al frente del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy se reunieron en sesión precisamente para anunciar los 75 postulantes. Yo habría preferido que nos lo cuente la Comisión Ciudadana de Selección. Pero por supuesto, eso hubiera sido el ideal. Y tomando como que los tienen en segundo plano, sí, los tienen y tomando con bajo en cuenta perfil. Que está así, considero yo que sí es deber, no solo de quien hace periodismo, de quienes también hacemos la crítica constructiva en el tema jurídico, quien hacemos el tema social, cívico, hacer notar esto. ¿Por qué? Porque en efecto, quien debe estar liderando esto en todas sus fases es la Comisión de Selección. Claro, y eso no está ocurriendo, porque no vemos a Cintia Hacho dando una declaración o saliendo al público a decir, bueno, estos son los postulantes. Ayer hubo, entre los últimos días de la fase de postulación, hubo mucho hermetismo. Esperaban que los medios salgamos con información que de alguna forma se conocía, extraoficial, para salir con los reportes. Y esto ocurrió hasta la medianoche de ayer. Así es, y también concuerdo con usted, Fausto. Y también es necesario que la Comisión de Selección ya asuma un protagonismo en esto. Haga su papel y asuma el protagonismo que debe ser, porque este concurso debe ser liderado por la Comisión de Selección, más no por el Consejo de Participación Ciudadana. De lo contrario. Y peor aún por cualquiera de los vocales o su presidente. No, de lo contrario. Nada.
De lo contrario, ya se ahonda la ilegitimidad. Se ahonda la ilegitimidad y sobre todo la desconfianza de hacia dónde va el concurso. Yo pienso y considero que con todos estos comentarios, estas críticas constructivas, estas sugerencias, considero sí que la señora o la señorita doctora Hacho se pondrá ya a liderar este concurso. Los nombres, los perfiles, la gente que hemos visto ya, hay caras conocidas, hay otros no conocidos, otros completamente desconocidos. Hemos mencionado también muchos de los que están son de libre ejercicio, pero volvemos un poco a la pregunta de hace un momento. Hay favoritos y eso ya deja un mal sabor. Sí, es que siempre en un concurso va a haber favoritos. Siempre cuando existen estas postulaciones vamos a tener claro que hay perfiles que destacan sobre los otros. Pero ¿por qué Pero no es eso? necesariamente por su trayectoria, por su experiencia, por su conocimiento del derecho. Sí, pero justamente allá voy. Estos perfiles, a mi criterio, que digo que destacan sobre los demás, han sido por su conocimiento en derecho penal, en procesal penal, en litigación, porque han sido ya jueces, fiscales, ya saben sobre litigio y está correcto que existan estos perfiles de estos favoritos. Pero no nos estamos refiriendo a ellos. Exactamente, pero existen otros perfiles que incluso usted recordará, Fausto, que en alguna entrevista anterior con usted yo hacía relación, que el momento en que existe el concurso y a cargo de la comisión de selección debe estar la probidad. Y esta probidad idónea a la que se hace referencia no debería solo determinarse sobre sus credenciales académicas o credenciales profesionales, sino además su probidad económica o patrimonial, su probidad política y su probidad profesional. ¿A qué me refiero con ello? Y hacia dónde va su pregunta, Fausto. A que, en efecto, existe uno de los postulantes que sin duda alguna tiene una cierta cercanía con el gobierno nacional y me refiero al exministro. A mi consideración, más allá de que tenga las credenciales y el perfil adecuado, pero solo por el hecho de haber sido ya parte del gobierno nacional actual, considero que no es un perfil probo para ocupar dicho espacio. ¿Por qué? Porque si hubieran algunos procesos, investigaciones o procesos penales en marcha y al tener esta cercanía podría quedar en la impunidad. Y eso ya dejaría mucho que desear. Y por eso es mi consideración y por eso regreso a lo que le indicaba anteriormente. Creo yo que ni el gobierno nacional ni el Consejo de Participación Ciudadana se van a llevar ese golpe encima, un golpe político me refiero, porque se perdería la credibilidad del sistema judicial. Quitar la capacidad de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tal como le ha propuesto ya el presidente Noboa. ¿Ese es el camino? Mire, yo considero que si regresamos a anteriores fechas, teníamos que en su momento el Congreso, hoy Asamblea, eran quienes designaban a la autoridad correspondiente. Pero ¿a qué nos lleva eso, Fausto? A que no existe independencia judicial. Y esta independencia judicial que tanto la discutimos, que tanto la peleamos, que tanto alzamos la bandera. Que tampoco ha habido con un Consejo de Participación Ciudadana. Pero es porque, el anterior. Es porque considero yo que han sido mal construidos los reglamentos para los concursos. Por ello es, y no solo en este caso, sino incluso en los reglamentos que se hizo para el concurso de jueces nacionales, que por 2 veces han sido declarados nulos. Uno, incluso en el que usted estuvo al tanto de que había una empresa que iba a tomar las pruebas psicológicas y que no existía ni siquiera donde estaba. No había empresa, claro. Entonces, obviamente, está mal construidos los reglamentos. ¿Pero por qué es esto, Fausto? Porque estas instituciones, llámese el Consejo de la Judicatura en su momento, el Consejo de Participación Ciudadana, no han permitido dar sugerencias de quienes estamos todo el tiempo en el ejercicio profesional, lo que sabemos del sistema judicial, y damos sugerencias para que no exista esta posibilidad que mandos medios puedan designar autoridades porque existen irregularidades o corrupción en el proceso. Pero de alguna forma también se transparente el hecho de que si se designan autoridades desde la Asamblea Nacional con una terna del Ejecutivo, como fue en algún momento, al menos tenemos claramente identificado a 1, 2 o 3 responsables de esas designaciones. Acá suelen haber estas comisiones ciudadanas de selección que el momento de la designación se disuelven, nadie supo antes de ellos, ni durante ni después. Sí, pero de una u otra manera, a mi consideración, no nos ha dejado una buena experiencia estos nombramientos que se ha hecho a través de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque más bien han sido criticados o no han hecho su ejercicio en forma proba en los cargos que han estado.
¿Qué es lo que tenemos hoy? Si bien es cierto, los concursos posiblemente no han funcionado o no han funcionado en la forma que se requiere, pero por lo menos los cargos que han tenido, me refiero a la fiscal general de la Nación, la ex fiscal, la doctora Diana Salazar, hizo un ejercicio, un combate contra la corrupción y nos dejó muestras de ese ejercicio que hizo, de tal suerte que sabemos que en el sistema judicial existen actos de corrupción y han sido sancionados por ellos. Pero si es que teníamos una designación a dedo, salvo honrosas excepciones, posiblemente uno, ha sido un gran fiscal. Lo demás tenemos serios cuestionamientos. ¿El actual fue designado a dedo? Mire, más que haber sido designado a dedo, era un vacío legal que dejó la normativa. ¿Por qué? Porque tenemos la forma de designación del fiscal general y su encargado. Resulta que el Consejo de Participación Ciudadana no hizo su concurso a tiempo, vino la renuncia de la doctora Diana Salazar, entró el subrogante. El subrogante también iba a presentar la renuncia y no sabíamos a quién dejar. Hoy sabemos que lo designó el Consejo de la Judicatura, pues este vacío lo permitía que ellos lo nombren. Pero ahora también entramos en otro problema, Fausto, no sé si ustedes ya lo han advertido, y es que al tener al señor doctor Carlos Leonardo Alarcón como postulante, a mi consideración ya no debería ejercer el cargo de fiscal o debería pedir una licencia. Vamos a quedar con una fiscalía céfala si es que pide licencia o... Así como también los jueces que están actualmente deberían pedir licencia, porque si no entran en un conflicto de intereses. Y eso podríamos ser también parte, debería ser parte del análisis ya en estos próximos días, a ver qué dice también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tan diligente que está con las ruedas de prensa, a ver qué es lo que ocurre, cómo reaccionan sobre esto. Paul, nuevamente gracias. Muchas gracias, Fausto. Un gusto. Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, acerca del concurso para fiscal general del Estado. Avanza, como decíamos, ya con 75 postulantes. Esto es Notimundo, a la carta, siempre bien informados.